La verdad que escondía la riata. Hubo una mujer que a principios de la década de los 2010 se volvió famosísima por aparecer junto a Broso, con una máscara que prácticamente todo México reconocía. Es verdad todo lo que me han dicho aquí. ¿Estuviste? Muchos la conocieron simplemente como la Riata, un personaje atrevido, divertido y lleno de personalidad. Pero, pues, ¿qué les digo, amigos? Detrás de esa máscara existía una mujer que cargaba una historia mucho más complicada de lo que cualquiera imaginaba. Una infancia marcada por reglas muy estrictas, una experiencia que prefirió guardar en silencio durante muchos años, decisiones que le dejaron heridas por dentro, excesos que casi le cuestan la vida y una transformación que terminó cambiándole por completo el rumbo. Invité una manifestación. Ay, no. Estaban saliendo de control. Como decía mi abuelita, el que no carga costal ajeno nunca sabe cuánto pesa. Y la neta, cuando uno escucha todo lo que vivió, entiende que la fama era apenas una pequeña parte de su historia. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Tutoriales Gerberín. Pónganse cómodos porque hoy les traemos una historia que tiene de todo: momentos de éxitos, decisiones difíciles, caídas muy fuertes y también una oportunidad para volver a empezar. Así que antes de arrancar, les quiero pedir que nos ayuden suscribiéndose al canal, que activen esa campanita para que no se pierdan de ninguno de nuestros interesantes temas. Y también regálenos su poderoso like y compartan este contenido con sus amigos y también con sus familiares, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, chencha. La niña que vivía bajo reglas de hierro. Mucho antes de ponerse una máscara y convertirse en una de las mujeres más reconocidas del programa de Broso, Ingrid Brands era una niña argentina que creció en una casa donde casi todo estaba prohibido. Y no estamos hablando solamente de portarse bien, hacer la tarea y llegar temprano. No, amigos, aquí las reglas alcanzaban hasta las cosas que cualquier niño esperaba con emoción durante todo el año. Qué malas palabras, que no podíamos juntarnos con los niños, o sea, que era normal. Sí. Ingrid nació y creció en Argentina, pero su infancia quedó marcada por una pérdida que le cambió la vida demasiado pronto. Su madre murió cuando ella todavía era una niña. Así se quedó viviendo con su padre y sus hermanos. Imagínense nada más la escena. Mientras todavía trataba de entender por qué su mamá ya no estaba, también tenía que acostumbrarse a una casa manejada bajo normas religiosas bastante estrictas. Porque el entorno era muy religioso, ¿sabes? El entorno era muy religioso. Su familia pertenecía a los Testigos de Jehová, y ahí sí la cosa estaba más apretada que vestido de quinceañera después de la cena. En su casa no había cumpleaños, ni Navidad, ni Año Nuevo, ni pastel, ni velitas, ni regalos, ni abrazos de medianoche. Mientras otros niños ya estaban pensando en qué juguete iban a pedir o con quién se iban a ir a la fiesta, Ingrid veía pasar esas fechas como si fueran un día cualquiera. Y para acabarla de amolar, tampoco podía convivir libremente con los niños que no pertenecieran a la religión, porque los consideraban mundanos. Nada más imagínense crecer viendo desde lejos todo lo que los demás disfrutaban, mientras a ella le tocaba quedarse dentro de una burbuja donde hasta divertirse parecía pecado. Eran nuestros compañeritos de colegio. Otros pequeños hacían amistades en la escuela, iban a fiestas o se quedaban jugando después de clases. Ella tenía que mantener cierta distancia, porque, amigos, cuando te cierran muchas puertas, hasta una ventana parece salida de emergencia. Y eso fue precisamente lo que empezó a buscar Ingrid, conforme fue creciendo. Testigo de Jehová. Sí. No festejábamos nada. Aquella niña comenzó a darse cuenta de que quería conocer una vida distinta. Una donde pudiera tomar sus propias decisiones sin tener que pedir permiso hasta para respirar. Y la neta, llegó un momento en que aquella casa, aquellas reglas y aquella forma de vivir ya no alcanzaban. A los 17 años, Ingrid tomó una decisión que llevaba tiempo dándole vueltas en la cabeza: salir de la casa de su padre. Ya trabajaba, tenía algo de lana para pagar una renta y además sentía que no podía continuar viviendo bajo tantas reglas. No podía salir,
no podía festejar y tampoco quería seguir predicando todos los fines de semana. Imagínense, amigos, iba a tocar las puertas de las casas que todavía estaban durmiendo. Así que reunió el valor y dejó claro a su padre que quería comenzar su vida propia. Imagínense la escena. Qué cara puso el papá, todo enojado. Hacen que a los 17 años yo empezara a trabajar, yo ya venía trabajando, empecé a trabajar y yo ya tenía para una renta. Primero se fue a vivir sola y después conoció a un hombre con quien terminó compartiendo casa, vida y cama, amigos. Él tenía 26 años y ella apenas 18. La relación, lejos de convertirse en la libertad que Ingrid había buscado, resultó ser violenta y muy tóxica, porque los dos tenían un carácter fuerte y las discusiones se fueron apoderando de la pareja. Bastante violento, ¿vio usted? Donde... y yo con un carácter muy fuerte y éramos una pareja muy tóxica. Cuando tenía apenas 18 años, quedó embarazada y llena de miedo, culpa y desesperación, buscó una forma clandestina de interrumpir el embarazo. Pusieron un coso y cuando abrí los ojos sentía un dolor en mi vientre. En medio de esa etapa apareció la invitación de su hermana, quien vivía en México y planeaba casarse. Ingrid decidió hacer el viaje, pero antes tuvo que contarle a su pareja que se iría. Lo que parecía una visita para acompañar a su hermana terminó convirtiéndose en la puerta de salida de una vida que ya venía cargada de problemas. En teoría, venía solamente por un tiempo. La idea era conocer México, pasar unos días con su hermana y después regresar a la Argentina para continuar con su vida. Pero ya saben cómo es el destino. Uno llega pensando que solo va de visita y termina desempacando hasta los recuerdos. Ingrid empezó a descubrir en un país diferente nuevas oportunidades y una libertad que probablemente nunca había sentido de la misma manera. Poco a poco aquella visita comenzó a alargarse. Los días se convirtieron en semanas y la posibilidad de regresar empezó a sentirse cada vez más lejana. México no solamente le ofrecía un nuevo lugar para vivir, también representaba la oportunidad de empezar desde cero, lejos de las reglas, de las prohibiciones y de todo aquello que durante años había definido su vida. Que sacar mi FM3 o permiso por un año para trabajar me salía en ese momento. Así fue como la niña que creció sin cumpleaños, sin Navidad y con el mundo limitado por las creencias de su familia, terminó tomando una decisión que nadie imaginaba. Se quedó en México sin saber que aquel país la llevaría por caminos llenos de excesos, noches complicadas, decisiones dolorosas y una máscara que terminaría siéndola famosa ante millones de personas. Y amigos, aquí viene una historia muy delicada. Un amigo de su padre le robó la inocencia durante años. Ingrid cargó con un secreto que comenzó cuando apenas era una niña de 10 años, cuando recién había fallecido su madre. Todo ocurrió con un amigo de su padre, uno de esos hombres que llegan a la casa saludando con confianza, se sientan a la mesa como si fueran parte de la familia y terminan ganándose un lugar donde nadie se atreve a sospechar de ellos. Para los adultos era una persona cercana y aparentemente confiable, pero para Ingrid su presencia comenzó a convertirse en una pesadilla. Y mi papá me dejaba con un amigo de él que arreglaba televisores. Aquel hombre quedaba encargado de cuidarla cuando su padre no estaba. Al principio, ella no entendía por qué se sentía tan incómoda cuando se quedaba a solas con él. Era demasiado pequeña para saber qué estaba pasando, pero su cuerpo y su instinto le gritaban que algo no estaba bien. Habían actitudes, acercamientos y momentos que le provocaban miedo, aunque todavía no tuviera las palabras para explicar lo que sentía. Al principio a mí se me hacía como muy bueno, ¿sabes? Llegaba y nos preparaba la merienda. Cada vez que veía llegar a ese hombre, Ingrid ya no sentía tranquilidad. Al contrario, sentía desaparecer o buscar cualquier pretexto para no quedarse con él. El problema era que nadie parecía notar lo que estaba ocurriendo. Su padre seguía viendo a un amigo de confianza, mientras ella veía a la persona con la que no quería volver a quedarse sola. Ingrid intentó mostrar su rechazo, pero no logró contar claramente a su padre lo que estaba pasando. ¿Cómo podía explicar algo que ni siquiera entendía?
Era una niña confundida, asustada y con miedo de que no le creyeran. También temía provocar un problema entre su padre y aquel hombre. Así que terminó haciendo lo que muchos niños hacen cuando no saben cómo pedir ayuda: guardar silencio. Recuerdo ya que lo que quería era que a cada rato yo me sentara arriba de él, ¿viste? Ya que el silencio se convirtió en una carga que la acompañó durante años. Por fuera seguía siendo una niña, pero por dentro ya llevaba un secreto que le había robado parte de la tranquilidad. Con el tiempo comprendió que aquella sensación de miedo no había sido exageración ni una ocurrencia infantil. Su instinto trataba de protegerla de una situación inapropiada que ella todavía no podía nombrar. Lo más doloroso fue que aquel hombre seguía teniendo la confianza de su padre. Entraba a la casa sin levantar sospechas y se presentaba como un amigo, mientras Ingrid solamente pensaba en no quedarse a solas con él. Nadie imaginaba lo que ella sentía cada vez que lo veía aparecer y tampoco encontraba la manera de levantar la voz. Yo no sabía ni que los hombres tenían... Cuando creció, Ingrid comenzó a entender lo que había sucedido y también apareció una pregunta que seguramente la persiguió durante mucho tiempo. ¿Qué habría pasado si hubiera logrado contarle todo a su padre? Tal vez él habría actuado o tal vez la habría protegido, pero en aquel momento ella no tenía la seguridad ni las palabras necesarias. No fue falta de valentía, fue el miedo de una niña enfrentándose a algo demasiado grande. O sea, tenía 10 años, pero yo sabía que él era amigo de mi... O sea, tenía esa conciencia de que era amigo de mi papá. Después de muchos años, Ingrid entendió que ese secreto nunca debió caer sobre sus hombros. Ella era solamente una niña y la responsabilidad de protegerla pertenecía a los adultos. Ahora decidió hablar para que otros menores no tengan que vivir con el mismo miedo ni cargar durante años con algo que nunca fue culpa suya. El sentimiento del niño en ese momento es el miedo del regaño. Y aquí queda una pregunta que incomoda, pero que también obliga a pensar. ¿Cuántos niños estarán tratando de pedir ayuda en este momento? Mientras los adultos siguen confiando ciegamente en la persona que les provoca miedo. Y vean, amigos, hay personas que nos ayudan y nos llevan por el buen camino, pero también hay personas que nos ponen un anzuelo y muchas veces eso se llama dinero fácil. Porque vean, antes de que la televisión la hiciera famosa y mucho antes de que medio México la conociera como La Reata, Ingrid ya se ganaba la vida en las noches de la Ciudad de México. Pero no comenzó bailando en un centro nocturno ni haciendo espectáculos exóticos. Su primer contacto con ese mundo fue mucho más discreto, pero extraño para una chica que había crecido en un ambiente religioso. Y es que les cuento, amigos, que había restaurantes donde contrataban mujeres para trabajar de imagen. La cosa era sencilla: llegar bien arreglada, ocupar una mesa, pedir una bebida, conversar con algún cliente y ayudar a que el lugar se viera concurrido. Al final, un restaurante lleno siempre llama más la atención que uno vacío. Y como dice el dicho, donde hay movimiento, ahí llega más gente. O sea, por irte a sentar, sí, ver una cara bonita en el restaurante, pagabas. Uno de esos lugares era el restaurante Don Quintín, sobre la avenida Insurgentes. Ahí le pagaban alrededor de 600 pesos por formar parte del ambiente. Para muchos podría sonar extraño, pero ese tipo de trabajo existía y había negocios que apostaban por atraer clientes de esa manera. Y también existían, por ejemplo, las cantinas que le pagaban a las ficheras. ¿A poco no, amigos? Y todavía existen. La paga no estaba nada mal para una jornada que no exigía andar cargando platos ni pasar horas encerrada en una cocina. Bastaba con mantener buena presencia, convivir y hacer que el restaurante tuviera vida. Visto así, cualquiera pensaría que había encontrado un trabajo bastante cómodo. Pero en ese momento uno no se va dando cuenta que se va metiendo en ambientes medios... Sin embargo, aquel empleo también la fue acercando poco a poco a un ambiente completamente distinto al que había conocido hasta entonces. Las noches comenzaron a hacerse costumbre, igual que las copas, la música y las personas que prácticamente vivían cuando el resto de la ciudad ya estaba durmiendo. Fue en esos días cuando apareció una joven que conoció en el gimnasio. La muchacha conocía perfectamente la vida nocturna y le habló de un lugar donde podía ganar mucho más dinerito que sentándose en un restaurante. Se trataba de un table dance. Y bailas, o sea, arriba,
del cliente. Amigos, y ahí la cosa ya era mucho más difícil porque no solamente había que estar bonita, también había que ofrecer y mostrar. La propuesta era diferente. Ya no sería trabajar de imagen, ahora podía hacer bailes exóticos dentro de un table dance. El cambio parecía enorme, pero la diferencia de dinero era todavía mayor. Cada baile dejaba alrededor de 150 pesos. Un solo baile no hacía gran diferencia, pero cuando empezaban a acumularse durante la noche, las ganancias crecían rápidamente. Como dice el refrán, peso sobre peso se llena la alcancía. Y de estimulación al hombre sea pues algo muy obvio. De pronto una sola noche podía dejar mucho más dinero que cualquier empleo convencional. Y cuando el dinero empieza a llegar con facilidad, más de uno deja de preguntarse si el camino es el correcto. Así comenzó una etapa completamente distinta. Las noches se hicieron más largas, los clientes más cercanos y el ambiente mucho más intenso. Todo giraba alrededor de la música, las luces, las bebidas y los bailes exóticos. Con el tiempo también aparecieron los excesos. El tequila comenzó a formar parte de la rutina y después las drogas, amigos. Todo esto terminó mezclándose en esa vida nocturna. Y como dice el dicho, el que juega con fuego, tarde o temprano, termina quemándose. Unos tequilas antes, te metías algo para... Antes, durante y después. Lo que al principio parecía solamente una buena oportunidad para ganar dinero, fue convirtiéndose en una costumbre. Y cuando una persona pasa tanto tiempo dentro del mismo ambiente, muchas cosas dejan de parecer extrañas y terminan viéndose como parte de la normalidad. Los ingresos seguían aumentando. Eso hacía más difícil abandonar aquel trabajo. Mientras otros empleos ofrecían un sueldo modesto después de semanas completas de trabajo, las noches podían dejar cantidades que resultaban muy difíciles de igualar. Y vean, amigos, hay clientes que pueden soltar buen dinerito, pero ya no solamente por un baile, sino por algo más que eso. Porque vean, amigos, todos los excesos van creciendo hasta llegar al punto en que ya el dinero es lo más importante y ya no piensas en las consecuencias. Antes de poder tener esta aceptación conmigo de las que me mande. Pero cuando parecía que su vida seguiría ligada por completo a los centros nocturnos, apareció una oportunidad que no estaba buscando y que llegó casi por pura casualidad. Una compañera tenía que presentarse a un casting para la televisión, pero ese día no pudo asistir. Entonces Ingrid aceptó ir en su lugar, sin imaginar que aquella decisión improvisada terminaría cambiándole el rumbo, pero por completo. Estoy tronadísima, por favor, ve tú. Y yo voy y le digo, bueno, está bien. Llegó al casting y se encontró con una larga fila de mujeres que también buscaban quedarse con el trabajo. Habían chicas más altas, con cuerpos llamativos y con toda la apariencia de estar mejor preparadas para competir por el puesto. Ingrid podía haberse dado la vuelta, pero decidió intentarlo. Poco a poco comenzó a superar los filtros. Lo que había empezado como un simple favor, terminó convirtiéndose en una oportunidad real. Tiempo después recibió la llamada para participar en las grabaciones piloto y así comenzó su entrada a la televisión. Pero en ese momento era una tablita. Sin embargo, había un detalle que hacía la decisión mucho más complicada. Lo que le ofrecían por un mes completo frente a las cámaras era prácticamente lo mismo que podía ganar durante una sola noche, haciendo los bailes exóticos. Ahí estaba el verdadero meollo del asunto. De un lado había un camino que podía darle estabilidad y abrirle las puertas de la televisión. Del otro lado seguía existiendo un trabajo donde el dinero llegaba mucho más rápido y también mucho más fácil, porque habían caballeros que estaban dispuestos a pagar lo que ella pidiera. ¿A poco no, amigos? Pero vean, ¿creen ustedes que aceptar ese casting cambió por completo la vida de Ingrid? ¿O su destino habría sido el mismo? Y vean, amigos, aquí es cuando nació La Reata. En marzo del año 2010 comenzó una etapa que terminaría cambiando para siempre la historia de Ingrid Brahms. Fue entonces cuando nació La Reata, el personaje enmascarado que acompañaría a Broso en su regreso a la televisión y que, con el paso del tiempo, se convertiría en una de las figuras más recordadas del programa. La idea era presentar a una mujer sensual, atrevida y misteriosa, pero sin mostrar su verdadero rostro,
Ingrid aparecería frente a las cámaras bailando, utilizando vestuarios llamativos y cubriendo su identidad detrás de una máscara. Como dice el refrán, la curiosidad mató al gato, y precisamente ese misterio provocó que el público quisiera saber cada vez más sobre aquella mujer. ¿Quién era? ¿Quién es? ¿Por qué se enmascara? ¿Por qué no da la cara? Era lo que muchos se preguntaban. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¡Hijo, no veas esto! Honestamente, con ese cuerpo, ¿quién quería verle la cara, amigos? La riata no necesitaba decir demasiado para llamar la atención. Bastaba con que apareciera frente a las cámaras para que todas las miradas fueran hacia ella. Su manera de moverse, su seguridad y la máscara terminaron formando una imagen que el público reconocía, pero que de inmediato. La primera máscara que utilizó estaba hecha con una especie de reata o soga. El material tenía mucho sentido para el personaje, pero resultó bastante incómodo. Ingrid cuenta que le picaba la cara y que solamente la utilizó durante la primera semana de grabaciones. Pero ella estuvo trabajando desde el año 2010. Sí, marzo del 2010. Después de aquella primera experiencia, le tomaron las medidas del rostro para fabricar máscaras de tela, mucho más cómodas, y llegaron a hacerle 9 y todavía de diferentes colores. Entre ellas un rosa mexicano, negro, verde, amarillo y blanco. Esta última se convirtió en una de las más utilizadas durante el programa. Poco a poco la máscara dejó de ser un simple accesorio y se convirtió en el sello de la riata. El público podía reconocerla sin necesidad de verle el rostro. Y como dice el dicho, no hay peor lucha que la que no se hace. Ingrid se entregó por completo a aquel personaje, aunque al principio nadie pudiera asegurarle cuánto tiempo duraría esa oportunidad. Ahora damos paso a las noticias. Sus Pelatio y la reata dio. Para ella, bailar frente a las cámaras no era algo desconocido. Venía de pasar años sobre distintos escenarios y estaba acostumbrada a moverse frente al público. Cuando le explicaron que tendría que bailar y utilizar ropa pequeña, sintió que esa parte sería como pan comido. Lo complicado fue adaptarse a una vida totalmente distinta. Venía de trabajar durante la noche, levantarse después del mediodía y convivir dentro de un ambiente donde había alcohol y, por supuesto, excesos. De pronto tenía que llegar temprano a la televisión y trabajar entre las 6:30 y las 8:30 de la mañana, rodeada de personas que estaban completamente conscientes y no estaban borrachas, y además estaban concentradas en sacar adelante un programa. Tenía que trabajar de 6:30 a 8:30 de la mañana con gente normal. El cambio fue como pasar de la noche al día, literalmente. Ya no se trataba de terminar cuando la ciudad comenzaba a despertar, sino que levantarse cuando todavía muchos estaban dormidos. Como dice el refrán, a quien madruga, Dios lo ayuda, aunque para Ingrid aquella nueva rutina no fue nada sencilla. También tuvo que aceptar una enorme diferencia económica. En televisión le ofrecieron como sueldo mensual prácticamente lo mismo que ella podía ganar bailando durante una sola noche. Cualquiera habría pensado que estaba haciendo un mal negocio, porque estaba dejando mucho dinero sobre la mesa. Sin embargo, Ingrid sabía que no podía seguir para siempre dentro del mismo ambiente. El dinero era bueno, pero las noches ya comenzaban a pesarle. Por eso decidió arriesgarse y probar suerte en una industria completamente diferente. Como dice el dicho, más vale paso que dure y no trote que canse. Con el paso del tiempo, la riata comenzó a ganarse su propio espacio. Ya no era simplemente la mujer que bailaba detrás de Broso. La máscara, el misterio y su presencia frente a las cámaras hicieron que se convirtiera en una figura reconocida por millones de televidentes. Sí, exactamente. Su frase de despedida también terminó convirtiéndose en parte del personaje. Al cerrar sus apariciones decía: «Recordad que soy la riata y me llevaréis muy pero muy adentro». Aquella frase era atrevida, tenía doble sentido y encajaba perfectamente con el estilo de Broso. Recordad que soy la riata y que siempre me llevaréis muy pero muy dentro. Mientras más crecía la fama de la riata, más curiosidad existía por descubrir quién era la mujer escondida detrás de la máscara. La gente conocía sus movimientos, su figura y su voz, pero no su rostro.
Ingrid se había vuelto famosa sin mostrar completamente quién era. Y aunque muchos solamente veían la parte sensual del personaje, para ella aquel trabajo también se convirtió en una escuela. Durante su paso por el programa aprendió sobre producción, trabajo en equipo, albures y la manera mexicana de utilizar el doble sentido. Ingrid, quien era nacida en Argentina, reconoce que gran parte de ese aprendizaje lo obtuvo trabajando junto a Víctor Trujillo. Fui aprendiendo cómo se hace una producción, cómo trabajar llegas? con un equipo. Y lo que parecía una oportunidad pasajera terminó extendiéndose durante años. Ingrid asegura que trabajó junto a Víctor Trujillo durante 6 años y medio. Y eso, amigos, es bastante. Fue un periodo largo en el que la Riata pasó de ser una desconocida detrás de una máscara a convertirse en uno de los personajes más populares ligados a Broso. Pero como dice el refrán, nada dura para siempre. Después de ese tiempo, aquella etapa terminó y la Riata dejó de aparecer junto a Broso. La máscara quedó atrás, pero el personaje continuó acompañándola. Incluso años después, Ingrid seguía hablando de la Riata con cariño y agradecimiento. Al volver a encontrarse con una de aquellas primeras máscaras, dijo que le agradecía muchísimo y se refirió a ella cariñosamente como la Riatita. Ingrid Brand. Sin embargo, mientras la Riata conquistaba la televisión y millones de personas veían a una mujer segura, sensual y aparentemente feliz, Ingrid todavía llevaba por dentro las consecuencias de la vida nocturna que había dejado atrás. Dicen que lo que no se arregla por dentro termina saliendo por algún lado, y detrás de aquella máscara había una lucha mucho más peligrosa que lo que el público imaginaba. Pero ¿qué estaba ocurriendo realmente con Ingrid? Mientras la Riata vivía su momento de mayor fama, y hasta dónde la llevaron los excesos que todavía arrastraba desde su antigua vida. La noche que casi acaba con Ingrid Brands. Cuando terminó su etapa junto a Broso, Ingrid Brands dejó atrás la Riata, pero no pudo borrar de un plumazo todo lo que había vivido antes de llegar a la televisión. Detrás de aquella mujer segura y sensual todavía existían las consecuencias de una vida nocturna marcada por el alcohol, las drogas y los excesos. Durante los años en que trabajó bailando, el alcohol formaba parte de la rutina. Estaba presente antes, durante y después de cada jornada. Las sustancias también circulaban con demasiada facilidad, pues dentro de ese ambiente había personas dispuestas a regalarlas o venderlas sin que nadie tuviera que buscar demasiado. Hay muchísimo alcohol y muchísimas. Esto no es la primera vez, ni que luego. Lo que comenzó como parte de la fiesta terminó convirtiéndose en una costumbre peligrosa. Ingrid consumía para mantenerse despierta y seguir el ritmo de noches que parecían interminables. En aquel momento no alcanzaba a ver la gravedad del problema. Todo estaba tan normalizado que llegó a pensar que podía seguir así sin pagar consecuencias. Pero amigos, tanto va el cántaro al agua que hasta el fin se rompe. Ingrid perdió el control y sufrió una sobredosis. Ella misma reconoce que ese fue uno de los acontecimientos que más la marcaron. Después de aquel episodio comenzó a preguntarse en qué momento se había dejado caer tanto y cómo había permitido que los excesos dominaran su vida. En donde fui a trabajar y me empecé a inhalar. La sobredosis fue una llamada de atención, pero el daño no desapareció cuando abandonó la noche. Años después comenzó a sentir molestias en el rostro. Al principio pensó que se trataba de sinusitis, pero los médicos descubrieron que tenía un tumor de aproximadamente 15 mililitros. Ingrid relacionó directamente aquel problema con las consecuencias del consumo, y lo que durante su juventud parecía una diversión, terminó convirtiéndose en una secuela que necesitó una operación. Esto es la consecuencia de la droga y de la... ¿Cómo crees? Con el tiempo entendió que los excesos ofrecen una satisfacción, pero momentánea, pero pueden dejar consecuencias muy oscuras. En aquellos años no veía el peligro porque estaba rodeada de música, alcohol, dinero y personas que le facilitaban las sustancias. Sin embargo, el cuerpo tarde o temprano pasa la factura. Después de sobrevivir a la sobredosis y enfrentar la operación, Ingrid comenzó a modificar su forma de vivir
El ejercicio, la alimentación y el cuidado de su salud dejaron de ser solamente una cuestión de apariencia. Se convirtieron en una herramienta para recuperar la calidad de vida que durante años la había puesto en peligro. Parece muy gracioso estar en el medio de la noche, en el medio del baile. Ingrid consiguió levantarse después de tocar fondo, pero no se conformó con vivir del recuerdo de la riata. Con los años encontró una nueva manera de expresarse. Comenzó a escribir canciones y sorprendió al público mostrándose en una faceta que casi nadie conocía. Y es que, amigos, Ingrid pasó de esconderse detrás de la máscara de la riata a tomar un micrófono, convertirse en rapera y comenzar una vida completamente diferente. Con el paso de los años, Ingrid también tuvo que tomar decisiones bastante fuertes en su vida personal. Porque una cosa es que la gente te vea frente a las cámaras y otra muy distinta era lo que ella cargaba por dentro, cuando se apagaban las luces. Tuvo relaciones largas y una de sus primeras parejas en México permaneció a su lado alrededor de 6 años. Pero aquella historia terminó desgastándose después de una experiencia muy dolorosa que le dejó heridas difíciles de cerrar. Y como dicen por ahí, cuando algo se rompe por dentro, no basta con pegarlo por fuera para que todo vuelva a quedar igual. En ese momento él había venido y compartimos un mes, pero yo estaba en pareja. Hoy existe una persona con quien comparte su vida, aunque ella suele definirse como una mujer soltera, pero nunca sola. Para Ingrid, encontrar un compañero que conozca su pasado, sus errores y sus cicatrices ha sido algo muy valioso. Ya no quiere esconderse ni ponerse máscaras para caerle bien a nadie. A estas alturas del partido prefiere que la quieran como es o que mejor no estorben. Así de fácil. Y en cuanto a formar una familia, Ingrid tiene una decisión muy clara. No quiere tener hijos. Las situaciones difíciles que atravesó durante su infancia pesaron mucho en esa elección. Creció sintiéndose desprotegida en momentos que ningún niño debería vivir y terminó pensando que no quería traer hijos al mundo, porque no quería que pasaran por lo mismo que ella pasó. No, hoy en día sé que hijos no, pareja sí. No se trata de que no tenga cariño para dar, más bien aprendió que cada cabeza es un mundo y que no todas las mujeres están obligadas a convertirse en madres. Ella eligió otro camino, para bien o para mal. Decidió vivirlo sin pedirle permiso a nadie. Pero como no hay mal que por bien no venga, la etapa de encierro provocada por la pandemia terminó abriéndole una puerta que ni siquiera sabía que existía. Cuando todo se detuvo, Ingrid comenzó a escribir. Primero fueron ideas, recuerdos y frases sueltas. Después aparecieron historias más completas. Poco a poco fue sacando del pecho todo aquello que llevaba años guardando. Las fiestas, los excesos, las sustancias, las caídas, los errores y las lecciones que le quedaron después de haber tocado fondo. Empecé a escribir, me crucé con Yoshi, un productor, un hombre increíble. Amigos, es que las vivencias es lo mejor que tienen los compositores para escribir canciones. Dicen que para escribir una buena canción hay que sufrir primero, y eso es lo que Ingrid estaba viviendo. Y en ese camino se cruzó con Yoshi, un productor y un ser humano que terminó siendo una pieza clave para darle forma al proyecto. Él ayudó a construir una base desde la cual pudiera desarrollar sus letras, encontrar su estilo y transformar sus experiencias en canciones. Y aquí hay que aclarar algo. Ingrid no se vende como la gran cantante ni pretende ponerse una corona que no le corresponde. Ella reconoce que lo suyo no nació de una forma vocal tradicional. Su verdadera fortaleza siempre ha estado en el ritmo, el movimiento y el escenario. Voy a tomarme ese trago despacio y que tu ropa quede en casa. Y después de tantos años como bailarina, lleva el compás metido en el cuerpo. Sabe cuándo entrar, cuándo frenar y cómo acomodar las palabras sobre una pista. Como quien dice, podrá no tener escuela de canto, pero para el ritmo no nació ayer. Tampoco se dedica a improvisar ni a lanzar rimas al aire, esperando que caiga algo bueno. No hace freestyle como dice la chaviza. Se sienta, piensa, recuerda y escribe cada canción. Le da vueltas a las frases hasta encontrar la manera de contar lo que realmente quiere contar. Sus letras salen directamente de su vida. No necesitaba inventarse una historia de película porque bastante material le ha dado su propio pasado. Todo lo que vivió, lo bueno, lo malo y lo que casi la manda al otro lado, terminó convertido en palabras. Y así se asoma, lenta, fría, los meros te desvelan. Una de sus canciones lleva por nombre
litros de cafeína. El tema retrata el cambio tan grande que dio su vida. Aquellas noches llenas de excesos quedaron atrás para darle paso a una rutina completamente diferente. La idea de la canción juega precisamente con ese contraste, cambiar las sustancias por litros de cafeína y las noches interminables por días de trabajo. Suena sencillo, pero detrás de esa palabra existe una mujer que estuvo a punto de perderse y que tuvo que agarrar al toro por los cuernos para comenzar de nuevo. Con las mejores terapias, con mis neuronas entre rimas y versos, tengo mejores demonios entre aquellos tus ojos. En una canción de apenas unos minutos puede meter años enteros de golpes, decisiones equivocadas y aprendizajes. Por eso sus temas no están hechos solamente para bailar o pasar el rato. Hay que ponerles atención, porque entre una rima y otra va soltando pedazos de su historia. Lo que busca es compartir aquello que aprendió por las malas, porque nadie experimenta en cabeza ajena, pero escuchar la experiencia de otra persona puede servir para ver el agujero antes de caer adentro. ¿Quién te dijo que en la vida no se cobra adelantado si sos dado? Sus letras retratan el lado más oscuro del ambiente, de excesos, y sabe que al principio todo parece miel sobre hojuelas, hasta que llega la factura y no hay bolsillo ni cuerpo que lo aguante. Por eso encontró en el rap una manera diferente de hablar sin pelos en la lengua, un género que le permite cuestionar, protestar, señalar y contar verdades que muchas veces resultan incómodas. Así, la mujer que durante años fue conocida como La Riata comenzó a construir una identidad diferente. No borró su pasado ni pretende esconderlo. Lo que tomó lo convirtió en letras y ahora lo utiliza para contar su verdad. Y el miedo se agazapa. Después de las noches de excesos, los problemas de salud y los momentos en los que sintió que ya no podía más, encontró una nueva forma de expresarse. Y aunque el camino todavía no termina, por lo menos ahora sabe hacia dónde quiere caminar. ¿Y tú? Cuéntame, ¿conocías la historia de la mujer que estuvo detrás de La Riata? Y todo lo que tuvo que pasar para comenzar una vida distinta. Déjame tu opinión en los comentarios, no seas mala onda, porque queremos saber qué piensas de esta etapa de Ingrid y de la manera en que convirtió sus peores momentos en música. Pero antes de irte, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita, para que así no te pierdas ninguna de nuestras historias. Y también regálanos tu poderoso like. Parece un gesto pequeño, pero nos ayuda a seguir investigando, preparando y trayendo historias como esta. Y nos vemos en una próxima ocasión.